pero igual no vino, o sea, rápido el internet y no, o sea que como cuesta que se restablezca completamente. Sí, cabal. Bueno, entonces sigamos. Esto que dice, que acabamos de leer, está en el artículo 186 del Código Procesal Civil, el cual dice lo mismo, dice autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refiere el artículo 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por un adversario debe de hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita prueba. Entonces, por eso está basada en este artículo 186, que son plena prueba y aquí el artículo dice la autenticidad de los documentos. Entonces, si hablamos de impugnación, como dice aquí, es la actividad encaminada a combatir la validez o eficacia de algo que puede tener trascendencia en el campo jurídico. Entonces, aquí estamos hablando de notariado, porque ustedes saben y saben de las impugnaciones en cuanto a los recursos que se puedan presentar. ¿Por qué se puede presentar los recursos o por qué se presentan los recursos ya en el campo jurídico, no de notariado? ¿Se aplican los recursos porque no se está de acuerdo con la resolución que se dio? Con la resolución que se dio. Y aquí las impugnaciones es para combatir la validez o eficacia que tenga el documento. Por eso se va a impugnar, pero aquí de nulidad y de falsedad. En cambio, en el campo penal, administrativos, hay recursos de revocatoria, de reposición, inclusive aquí también, pero son utilizados ya sea para realizar una enmienda de protocolo, para una reposición del protocolo, para una revisión del protocolo, o sea, pero la impugnación aquí se va a hacer al documento o al instrumento público que se quiera redarguir de nulidad o de falsedad. Con relación al documento notarial, dos son las causas que pueden dar origen a su impugnación y según el caso también son distintos los medios que el derecho positivo ha previsto para obtener. Lo que les decía. Si existen vicios en su formación referente al autor o por defecto de la forma, la acción que encuadra es la de nulidad. O sea que aquí se da la nulidad con los defectos que tenga el instrumento de forma, o sea, cuáles son los requisitos que le hicieron falta, cuáles fueron las formalidades que le hicieron falta a ese instrumento. Si en cambio existe mutación de la verdad, hay lugar a la falsedad, que será de ideológica o material, según se trate del contenido de la autenticidad externa, todo ella con las particulares que serán examinadas. Anticipo con respecto a la falsedad. Es la alteración de la verdad formal como tal, por eso se llama falsedad documental. Entonces, cuando hablamos de falsedad, dice que se trata de la veracidad del documento. Puede ser que en el contenido no se esté dando lo que realmente se tenía que plasmar o redactar en el instrumento y que eso que está plasmado ahí no sea verdad. Entonces, por eso es falsedad. Como dice aquí, se llama falsedad documental y no de la verdad sustancial, porque esto último importa simulación, que es un vicio del acto jurídico y no del documento. No se simulan documentos. Sí, en cambio, se los imita para que parezcan como auténticos y se los altera en lo que atañe a su autoría.
la genuidad de sus formas o la veracidad que deben tener las menciones del notario que asigna al documento, carente de instrumento público y hacen plena de fe ergan omnes. ¿Qué quiere decir eso de ergan omnes? Porque lo han oído, lo han visto, lo han leído. ¿O no? Esto quiere decir igual para todos. Vamos con la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Se entiende por nulidad la ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma. Como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto jurídico. Se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido. ¿Cómo así, William? ¿Me escucha, Lick? Sí, ahí sí. En cuanto a las nulidades, porque ya Mayrani habló sobre que el documento pues, puede tener vicios o errores de forma o de fondo. Si no cumple con el documento o el instrumento con las características de forma y de fondo, sería un instrumento nulo. Entonces ahí estamos claros. Siento yo que no hay mucha explicación porque aquí lo define definitivamente porque es la nulidad que se da. Salas con respecto a la nulidad expone, desde el punto de vista notarial, la nulidad se puede definir como la incapacidad de un instrumento público para producir efectos jurídicos, por mediar algún vicio en su contenido o en su parte formal. Por ejemplo, hicieron algunas escrituras de donación, ¿sí? En los instrumentos que redactar. Bien, hicimos Lick. Va. Una pregunta. ¿Qué pasaría si a la escritura de donación ustedes no le hayan insertado la cantidad o el valor que tiene que tener esa? ¿Nace o no a la vida jurídica? No, porque tendría un error de forma. Ahí está. Ese es el problema. Por ejemplo, yo en sus protocolos estuve revisando el contenido, también estuve revisando los requisitos que tenían que llenar del protocolo. Hay quienes hicieron en cantidad bastantes escrituras, me gustó. Hay quienes hicieron pocas, pero cumplieron con los requisitos formales del protocolo. Entonces, son situaciones que, por ejemplo, se tienen que dar y tal vez van a decir es que no nos dio tiempo, la LICDA no nos explicó bien, pero sin necesidad que yo les explicara, todos los lineamientos estaban en el código de notariado. ¿Y cuál fue la primera lectura que yo les exigía a ustedes para hacerles un laboratorio? Que leyeran el código de notariado. ¿Por qué? Porque esa es la base fundamental para esta clase que estamos llevando y especialmente los instrumentos públicos con el protocolo que fue al final. El problema es de que nosotros, como es notariado 1, tenemos que empezar con los antecedentes del derecho notarial, que es derecho notarial, luego nos vamos al notario, su relación del notario, luego al instrumento público, entonces viene desencadenando varias cosas que al final lo último que vimos pues fue el protocolo. Pero a muchos yo les estuve revisando su contenido, cuáles eran los requisitos y la mayoría los llenaban. O sea, yo en lo personal estoy muy satisfecha con los protocolos que presentaron, que lo hicieron. Por ejemplo, a la larga no les publicaba sus zona
y se fue así, fue porque Wilson fue el último que me lo presentó. Pero Wilson se esforzó, aunque sea en papel de hojas español, me lo imprimió, hizo sus instrumentos y esos, al menos yo lo valoro como mucho esfuerzo y sacrificio para él. Cumplió con varios requisitos del protocolo, pero al final lo hizo. Hay otro que está demasiado completo y fue un excelente trabajo para mí, el de Amairán. Está completamente completo, no solo por la cantidad de instrumentos, sino que porque a cada instrumento le colocó su atestado. Entonces, algunos me hicieron un acta de matrimonio, pero no me colocaron su atestado. ¿Cuál era el atestado? El aviso que se da al RENAP de haber celebrado el matrimonio. O sea, hubieron varias cositas, pero a la mayoría, pues yo siento que les fue bien. No fui muy drástica en calificarles así demasiado dura el protocolo, y tampoco me pueden decir que no les di tiempo, porque desde el 20 de enero, que fue la primera clase que yo les di, fue el primer requisito que les dije que iba a venir. O sea, son cuestiones de que a la larga siento yo que ustedes aprendieron bastante en cuanto a su instrumento. Los protocolos los pueden pasar a recoger a la MUNI, allá los tengo, entonces ahí los pueden pasar a recoger. Bueno, entonces varios de esos instrumentos pueden quedar redarguidos de nulidad si no tienen los requisitos esenciales. Y aparte es la falsedad que nosotros le podamos dar. Por ejemplo, se me ocurre que hay gente que viene y les da a sus hijos, les reparte, pero ellos quieren que el notario les incluya una cláusula de usufructo vitalicio. Entonces vienen y hablan con la notaria Karina y les dice, mire, fíjese que yo les voy a dar a mis 5 hijos, pero yo quiero que usted les ponga que me den el usufructo vitalicio. Va. ¿Qué pasó? Viene y con Karina fueron a hablar los hijos, que el papá les iba a dar eso, pero que por favor no incluya esa cláusula, y que él firme el papá y que venga ella y se preste para eso. ¿Y qué pasa? El papá, como confió en lo que les dijo a la licenciada y pensó, y ni siquiera la licenciada sí le leyó la escritura, pero no mencionó, y tal vez sí le mencionó la cláusula, pero dentro de la escritura no había la cláusula de usufructo. ¿Y qué pasa? El papá firma y dentro de un par de meses viene y el hijo quiere vender, y peor que quiere vender la casa donde vive el papá. Entonces el papá viene y dice, pero yo no, porque vos vas a ser dueño hasta que yo fallezcas, y por eso pusimos la cláusula de usufructo. No, mire, aquí está la escritura, la licenciada aquí, no, pero si yo fui a hablar con ella. Entonces ahí, ¿cómo trataríamos ese instrumento? Con nulidad, con falsedad, ¿cómo se podría impugnar ese documento? Licenciada, es que se tendría un vicio oculto, ¿verdad? Un vicio oculto. ¿Y lo trabajaríamos mal? Sería falso. ¿Qué manda? ¿Cómo? Sería falso. Sería falso y una falsedad, porque la notaria le mintió al papá. No puso y no dio la verdad en el instrumento. ¿Por qué? Porque a causa de eso quieren vender el inmueble y desalojar al papá. Entonces, inclusive ahí se puede demandar por nulidad, también nulidad del instrumento y falsedad, porque está algo que no incluyó la notaria y que el papá, en pleno uso de sus facultades mentales, él le dijo a ella que hiciera esto previendo la situación que los hijos pudieran vender donde estaba él. Entonces, todas esas cuestiones son de que nosotros como notarias tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es la credibilidad, nuestra ética, un montón de situaciones que se están jugando en este sentido, porque a la larga el que falló legalmente y el que se vendió, se pudiera decir, fue el notario por no establecer lo que ahí se mandaba. Entonces, todo esto se lleva a un juicio y
y tienen que tanto, ahí también estaría también responsabilizando de daños y perjuicios al notario, o sea, serían cuestiones de que si el papá viene y lo tendría que hacer así, porque el hijo lo quiere desalojar de la vivienda. O sea, son situaciones que aquí en Mataquescuintla se dan mucho, pero por eso ahora los señores prefieren sí heredar a sus hijos, pero con esa cláusula de usufructo. ¿Por qué? Porque saben que ellos no pueden vender, hipotecar o negociar la propiedad, sino que hasta que ellos fallezcan. Bueno, dice que la nulidad de un instrumento puede ser puesto de fondo o de forma. La primera se produce cuando aquel es ineficaz porque el acto o contrato que contiene está afectando por un vicio que lo invalida. Esta especie de nulidad se rige por las normas referentes a la nulidad de los actos jurídicos en derecho civil. Se denomina nulidad contractual o negocial. Yo les iba a hacer ver que esa nulidad también se da en los contratos y en los contratos civiles, que ustedes lo tuvieron que ver en civil, porque de ahí también nace la nulidad de vicios ocultos por omisión. Entonces, desde ahí viene esta nulidad. ¿Por qué? Porque derecho notariado va amarrado con derecho civil, derecho procesal civil y mercantil. Entonces, y las leyes que son bien importantes también, la ley del organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil, que son leyes que van juntos con el Código de Notariado, igual la ley de timbres fiscales, la ley de timbre de papel sellado. Entonces, son situaciones que van, pero vienen amarrados el Código Civil con el notariado, porque ahí nace en los contratos que se dan en la vida jurídica y en la vida diaria en el derecho civil. La nulidad de forma o instrumental es la que más interesa al derecho notarial, porque afecta al documento considerado en sí mismo y no continente de un acto o negocio jurídico, sin perjuicio desde luego que la nulidad instrumental afecte indirectamente la validez del acto o negocio que contiene. La nulidad formal está sometida a 3 principios fundamentales. Pero miren, aquí hay algo bien importante que si nos ponemos a analizar qué diferencia hay entre la nulidad de un contrato civil y la nulidad de un instrumento jurídico. Pregunta cajonera de examen. Aquí en este parrafito lo está diciendo. ¿Ninguno? Dice la nulidad de forma o instrumental. Es la que más interesa al derecho notarial, porque afecta al documento considerado en sí mismo y no contiene de un acto o negocio jurídico, sin perjuicio desde luego que la nulidad instrumental afecte indirectamente la validez del acto o negocio que contiene. La nulidad formal, ahí ya están los principios. William. Lo que yo entiendo de ahí es que que la instrumental se refiere directamente al documento en sí, no a lo que contiene el documento, sino como falsificaron un documento, un protocolo o algo así. Sí. Sino que afecta, como usted dice, al instrumento en sí, no a la falsificación, no a lo que tiene. Exacto.
Así es, Willy. Ajá, como que si fuera un billete de 100 falso, digo usted. Exacto. No estamos viendo ahí la falsificación del papel, ¿verdad? Sino que el valor. Ajá. Y la nulidad instrumental dice afecta directamente la validez del acto o negocio, que tal vez está en un documento legal y todo, pero si no cumple con las formalidades, carece de validez y es nulo. Así es. Ahí estamos, Will. Bueno, vamos con los principios de la nulidad. Principio de excepcionalidad. Debido a la fe pública de que están dotados los instrumentos públicos, son nulos en los casos expresamente contemplados por la ley, ya sea en forma directa o indirecta. No existen nulidades notariales por analogía o cualquier otro medio de interpretación extensivo, dado que dentro del ámbito del derecho notarial predomina el interés de los particulares concomitante con el interés público de que todos los actos de negocios autorizados por los depositarios de la fe pública sean en la medida de lo posible incontrovertibles para que no se menoscabe la seguridad jurídica de que los ampara. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la excepcionalidad de el principio de nulidad? Yo lo que entiendo que los casos en que un documento puede ser nulo es, o sea, son excepcionales y que ya están contemplados en la ley. Así dice ahí. Dice de forma directa o indirecta, porque ya sea por nulidad, por falsedad material, por falsedad ideológica, nada más. Y no hay excepción. Son los casos contemplados expresamente en la ley. Ese es el principio de excepcionalidad en la nulidad de la forma del instrumento público. Principio de finalidad. La finalidad del instrumento público prevalece sobre la mera formalidad. O sea, ¿por qué? Porque tiene que su finalidad es cumplir con todos los requisitos establecidos para que este documento nazca a la vida jurídica y no sea redarguido de nulidad. La nulidad formal del instrumento no implica un total de falta de eficacia jurídico, sino tan solo un decaimiento de la misma. Así, por ejemplo, un instrumento público defectuoso por incompetencia del notario o por falta de alguna formalidad exigida por el ordenamiento surte los mismos efectos de un documento privado, siempre que esté firmado por las partes. O sea que, por ejemplo, un documento privado, su finalidad es vender un bien, está cumpliendo con las finalidades, pero las formalidades establecidas y exigidas por la ley son expresamente hacerlo en escritura pública, que así tendría más validez, un efecto más probatorio y como dice aquí, es un instrumento público que prevalece sobre la mera formalidad, por los cuales dan los requisitos que tienen que cumplir para que este documento tenga plena validez. Principio de subsanabilidad. En cuanto a la nulidad de un acto jurídico, es diferente a la subsanabilidad en las omisiones instrumentales. En esta se manifiesta como una consecuencia necesaria del principio de finalidad. ¿Por qué? Porque la finalidad del instrumento público debe de prevalecer sobre el simple formalismo de la misma. La subsanabilidad del instrumento puede realizarse por los medios que admite la legislación de cada país. Tal es el caso de las escrituras de ampliación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros se nos olvidó colocarle, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba dando del usufructo vitalicio, que viene y que el papá, por casualidad, mira la escritura del hijo que está ahí y la empieza a leer y ve que no está la cláusula de usufructo. Entonces, él puede ir con el notario de que esta
le sea subsanada. ¿Y cómo? Haciéndole una ampliación a esa escritura. ¿Y cómo va a ser la ampliación? Donde le va a colocar la cláusula de usufructo vitalicio. Ahí la va a subsanar y va a cumplir con la finalidad para la que había sido creada el instrumento público. Aquí se menciona que hay dos clases de nulidad, de fondo y de forma. En este momento nos interesa estudiar la nulidad de forma o instrumental, ya que es la que afecta la forma del instrumento y no el fondo, el acto que contiene. El Código de Notariado de Guatemala establece la omisión de formalidades esenciales en los instrumentos públicos dan acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento, artículo 32. ¿Y cómo se hace esto? A través de un juicio ordinario de nulidad del instrumento y tiene 4 años para poder hacer efectivo este derecho. Mientras que la omisión de formalidades no esenciales hacen que el notario incurra en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso del artículo 33. Aquí son formalidades no esenciales del instrumento que se pueden subsanar. Las formalidades esenciales reguladas en el artículo 31 son el lugar y fecha, nombre y apellido de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la presentación cuando comparezcan en nombre de otro, la intervención del intérprete cuando el otorgante no hable español, la relación del acto o contrato con sus modalidades, las firmas en su caso o las impresiones digitales. Estos son formalidades esenciales que no deben de faltar en el instrumento público, salvo que no se usa mucho la del intérprete cuando no hable español la persona que va a otorgar, pero estas son formalidades esenciales en el instrumento. De no cumplirse con alguno de los requisitos anteriores, estamos ante una nulidad de forma o instrumental que tendría que ser demandada. ¿Por qué? Porque haría falta uno de los requisitos esenciales que dice y manda el Código de Notariado. Mientras que la nulidad de fondo en el Código Civil, quien la regula en el artículo 1301, en adelante el establecer que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Recuérdense también los elementos para la validez de un negocio jurídico, la capacidad legal del sujeto. ¿Cuál es la capacidad legal del sujeto? Se refiere usted a la del Código Civil. Sí, claro. Estar en el pleno goce de todos sus derechos y sí. de sus derechos civiles. ¿Qué manda? Ustedes ya llevaron derecho civil. Ajá, por eso le digo que si se refiere a eso. Eso está porque aquí dice que es lo del que está contenido en el 1301 del Código Civil. Y dice que los elementos de validez de un negocio jurídico es la capacidad legal del sujeto, que tenga esté en el pleno goce de sus facultades civiles y mentales. Es la capacidad del sujeto, que es lo que más se expresa cuando se va a celebrar un instrumento público. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nulidad del instrumento. ¿Qué pasa si yo voy a hacer un testamento y se comprueba que yo no estoy en mis capacidades mentales volitivas para realizar el testamento y se presta y se pueda impugnar el testamento? ¿Por qué? Porque el notario lo hizo sabiendo que la persona que lo está diciendo no tenía sus capacidades mentales. Entonces, todo eso, miren, patojos, son cuestiones que a veces se dan en la vida real, que a veces los notarios por ganar un poquito más de centavos pierden su ética, pierden su decoro, su honestidad. Entonces viene y por eso es importante la capacidad legal para tener sus capacidades volitivas y mentales en el momento y eso es recalcable mucho en un testamento, abierto o cerrado. Inclusive algunas se asustan que hay testamento del sordo
o que hay instrumentos así, pero se pueden dar, y que tenemos que tener a la mano un intérprete, ya si es una persona sorda, muda, y que garantice la capacidad legal que tiene, y que el único impedimento que tiene esta persona es no hablar o escuchar, y que se tienen que dar fe. Yo, con mi experiencia, en lo que estudié, en lo que me aprendí durante la carrera de Derecho, yo siempre he tenido eso, patojos, que hay que saber redactar, y lo más importante también, estar presente cuando van a realizar varias cosas y estar consciente de lo que están haciendo, especialmente para guardarse las espaldas uno como funcionario público, y también garantizarles a las personas que están confiando en uno la redacción de algún documento. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Para redactar actas. ¿Cómo redactar? A veces cuesta porque están hablando y uno en ese instante tiene que estar redactando el acta. ¿Qué hay que hacer? Ponerle atención a lo que más discuten y hacer la redacción, pero quedar en el acta los puntos esenciales que son los que van a ser valederos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les decía esto a los consejos comunitarios de desarrollo. El que manda en la comunidad es el COCODE. ¿Por qué? Además del COCODE, toda la aldea. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, en un proyecto de agua que se cobra? En Las Flores tenían la habilidad de estar cobrando cada trimestre. A la persona que no pagara en ese trimestre le iban a cortar el agua. Entonces, ¿qué les decía yo? Vengan y tengan una prueba, levanten una acta cuando tengan una asamblea y se reúna toda la comunidad, háganles verles que de enero, febrero y marzo tienen que ir a pagar el servicio del agua. Si en abril ya va la señora a pagar, ustedes tienen todo el derecho de ir y no paga, de irles a cortar el agua. Pero ¿cómo se van a respaldar? Con la firma de toda la comunidad. Les va a servir. ¿Por qué? Porque esta persona se puede ir a quejar a derechos humanos, que le están cortando el servicio del agua, que es un líquido vital. Y cierto, patojos, así lo hicieron. Fueron a derechos humanos varias personas, pero estaban amparadas porque había más de 3,000 firmas ahí donde se habían reunido la comunidad. Entonces, todo eso son cuestiones que vienen y que se van aprendiendo aquí. ¿En qué forma? En esto, porque así como ustedes están aprendiendo cuáles son los requisitos, formalidades que tiene que tener un instrumento público para que no sea redactido de nulidad ni de falsedad, así también se aprende para terminar, redactar y hacer cosas en la vida diaria y que le den certeza y validez jurídica a lo que están haciendo. El consentimiento es importantísimo porque nadie me puede llevar obligado. La ley es clara y se los digo, ni sus papás tienen la obligación de darles a ustedes, patojos, nadie. El papá le puede regalar al vecino, a quien él quiera, al callejero que encuentre en la calle, si no tiene obligación, no está diciendo aquí heredar a los hijos, darles a los hijos, no. Este es consentimiento. La persona tiene que estar consciente que va a ir a dar, que quiere dar a fulano, a sutano, no especialmente a los hijos. Hay mucha gente que es que mi papá me tiene que dar. En ningún código, ni en el código de notariado, ni en ninguna ley he visto yo donde diga que el papá le tiene que dar a los hijos. Son consentimientos expresos que tienen que dar, y por eso estas palabritas doy fe de todo lo leído, escrito y que fue presentado, también son dos palabras esenciales para un notario, porque tiene que está plasmando el consentimiento de esa persona. La licitud dice aquí, no sé si nos quitaron una parte, la licitud del objeto. Eso es otra importancia para la celebración del negocio, porque tienen que estar conscientes qué tipo de instrumento, qué van a hacer, si una compraventa, si una donación, si un testamento. A veces, por ejemplo, no sé si se da en la práctica, que los papás mejor le dan en compraventa al hijo,
porque después dices que si te doy en donación, tu hermano lo puede impugnar porque ¿por qué no le di a él? Mejor para que no tengas problemas te voy a dar una compraventa. Licitud del objeto. Llevan claro qué tipo de instrumento o qué negocio van a celebrar en el instrumento. Vámonos a la falsedad. Falsedad. Según Osorio, es la falta de verdad o autenticidad, falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. Aquí está más claro. Ideas, cosas, palabras. ¿Por qué? Porque, patojos, una palabra mal redactada se puede interpretar de diferentes formas. Entonces, también eso lleva a la falsedad que no está plasmada la verdad por palabras, ideas que se están redactando dentro del instrumento, porque ya hablamos de las formalidades del instrumento. Aparte estamos la falsedad que pueda tener el contenido del instrumento por las palabras, por las ideas y las formas como las redactamos. Yo me preguntaba a veces por qué todas las escrituras llevan la conclusión igual, porque en el instrumento jurídico, en el artículo 29, dice cuáles son lo que tiene que llevar la escritura. En el Neri Muñoz nos da cuál es la estructura de una escritura: introducción, cuerpo y conclusión. Entonces, ahí nos dice cuál es la conclusión. Doy fe y casi todas las escrituras llevan lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay para dónde eso está plasmado ahí y se tiene que cumplir así. No hay ninguna palabra que lo pueda dar de falsedad, que no se hizo así, porque, como les digo, hay que saber redactar lo que se le va a dar. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que un notario cobra de 10,000 a 15,000 por hacer una escritura o una constitución de una sociedad? Porque es un gran documento, como de 22 hojas. Dejemos eso. Los estatutos. Hay que incluir el patrimonio, la liquidación, O sea, como los propietarios. Se dirige por los estatutos. ¿Y quién los va a redactar, William? El notario. Ahora es fácil, porque si a Mayrani ya es una escritura de constitución de sociedad y se lleva bien con William, mira, fíjate que me viene una escritura de hacer una asociación. ¿Será que no me das? Mira, yo aquí tengo los estatutos, solo acomodar. Entonces es fácil, entre colegas se puede dar eso. El problema es que cuando la persona los va a redactar esa persona tiene que saber los estatutos, cuáles son los que se va, porque es ahí donde nace a la vida jurídica esta sociedad, porque de ahí se va a regir la sociedad. Entonces, además de contener un chingo de hojas de protocolo, lo esencial son los estatutos. ¿Quién lo redacta? El notario. Entonces, es una gran responsabilidad cuando hacen este tipo de asociaciones o este tipo de instrumentos. Cabaneñas afirma: cualquier mutuación, ocultación o desfiguración de la verdad y de la realidad produce la nulidad de los actos jurídicos según las leyes civiles o sancionadas como el delito en los códigos penales. Óscar Salas afirma: la falsedad es material cuando consiste en la alteración del contenido real del documento. Es ideológica cuando se hace constar en un documento un hecho no declarado por las partes. El documento expresa un acto o negocio que realmente se produjo, pero se ha consignado de manera inexacta alguna de sus circunstancias. La falsificación de tipo ideológico es privativa de los instrumentos públicos, dado que los documentos privados no requieren de la intervención de ningún funcionario público que los autorice. En conclusión, podemos decir que existen dos clases de falsedad: material e ideológica. Se comete falsedad material cuando se hace un documento público falso o se altere uno verdadero. Y falsedad ideológica cuando el otorgamiento autorizado o formalización de un documento público se inserte o se hiciere insertar declaraciones falsas. El Código Penal guatemalteco tiene tipificado estos delitos en los artículos 31 y 22. Entonces, ¿qué pasa? Si se le comprueba esto al notario, además
de llevarlo a proceso, sentenciarlo, cumplir su condena, se queda inhabilitado. Y para que le reestablezca al cumplir su sentencia, tiene que hacer un proceso para que la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y el Tribunal de Honor lo vuelva a restablecer para continuar en realizando el notariado. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que alguien que sea tachado de estos delitos va a tener la misma credibilidad? No, lo van a buscar gente que es así, sucia, que quiere que les haga documentos, que sea de falsedad material y falsedad ideológica, pero que a la larga estos documentos salen a la luz, tarde o temprano se dan cuenta. Fíjense que cuando yo recibía notariado, nos contó un caso, mi maestro de Huehuetenango, y en ese tiempo estaban las cédulas de vecindad. ¿Qué pasaba? Dice que ahí casi, como hay bolitos aquí en Mataquescuintla, allá también habían y varios. Entonces dice que a veces gente que utilizaba, había unas extensiones de terreno ahí y no eran reclamadas por ninguno. Entonces, ¿qué pasaba? Estos empezaron a repartir ese documento y a quién ponían como vendedor a este bolito. Llevaban las cédulas de este señor, hacían negocios a través de la cédula de vecindad de este bolito. Y se empezó a poblar eso. ¿Qué pasó? Cuando los verdaderos dueños se dieron cuenta que sus tierras estaban empezando a ser pobladas por gente desconocida, se presentaron al pueblo, ahí a Huehuetenango, y empezaron a averiguar qué estaba pasando. Entonces ellos llevaron era una escritura registrada, llevaron sus escrituras y empezaron a investigar y se dieron cuenta de que a través de este señor que por tragos o por billetes daba su cédula y el notario estaba haciendo los documentos. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un juicio en contra del notario y desalojaron a las personas porque ellos comprobaron que eran legalmente los dueños y propietarios de ese terreno. ¿Por qué se daba esta clase de falsedad? Porque la cédula, ¿quién no la falsificaba, patonjos? En Guatemala había un lugar que, por ejemplo, en la municipalidad no le querían poner soltero al muchacho y que le urgía que le pusieran soltero, iba a cualquier lado, hasta sellos tenían de las municipalidades y les hacía hasta el mismo cartoncito que utilizaba la tipografía nacional, hasta eso tenía. Entonces, ¿por qué se hizo se reemplazó la cédula por el documento de identificación? Por lo mismo, porque los DPI se pueden falsificar. Pregunta. ¿Creen ustedes que un DPI se pueda falsificar? No, por el chip leak. Por el chip. Por eso no se puede falsificar, porque cuando uno va al banco y a veces le piden su DPI y ponen el DPI ahí y ahí está leyendo la información de la persona. Entonces, por eso no se puede hacer de una forma falsificar. En cambio, en las cédulas hasta las firmas tenía del alcalde, del secretario y se podían falsificar cualquier tipo de documento. Entonces, por eso ha avanzado tanto la tecnología para dar este tipo de que no se dé esta falsedad ni que se hagan instrumentos falsos. Inclusive, pues no se ha oído que hacen testamentos falsos, que no es el contenido que ni el papá redactó, sino que, pero esa es responsabilidad del notario. Y si el notario sabe que va a ser penado o va a ser condenado y que va a quedar inhabilitado, no creo que se preste a realizar esta clase de documentos. Entonces, a veces
nosotros, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que en Jalapa mataron al licenciado Enio Peralta. Yo personalmente no lo conocí, pero en el gremio era muy conocido. En Jalapa lo conocía yo a través de tutoriales que mandaban en un grupo que tenemos, y yo cuando lo oí que lo habían matado, lo que me pasó por la mente fue que era porque litigado. Pero a la larga, si ustedes quieren saber lo que se dice y al final lo que asumen fue que lo mataron por faltas. Entonces son cuestiones de que vienen y hasta también terminan denigrando al gremio, porque ya no fue por una persona intachable, honorable, sino que cargan el chisme que fue por lío de faltas. Entonces son situaciones que de ser una persona tan honorable, porque era un gran abogado en muchas situaciones, era asesor en diferentes instituciones de ahí de Jalapa. Entonces, yo como en realidad no lo conocía solo por su trayectoria a través, como le digo, de los chats y lo que mandaban, o que él estaba ayudando, por ejemplo, ahorita, él se iba a posicionar muy bien porque apoyó a la junta directiva que iba ahorita para la Corte de Constitucionalidad, a un señor Velázquez, creo yo, y él fue el que ganó. Entonces, eran situaciones de que yo venía y lo conocía a través de eso. De su vida personal, pues yo no sabía nada, pero así en Jalapa abundan muchos notarios, muchos abogados que tienen trayectorias y se realizan en situaciones que desarrollan muy bien su papel de notario, porque por ejemplo, yo me quedo asustada porque el IC Félix a veces hasta realiza 5 o 6 bodas en Jalapa, y luego yo, el IC, ¿cuánto cobró? A este le cobré 800 porque me fui a una finca. Aquí en Mataquescuintla no les van a pagar 800 por una boda. Lo más que piden a veces son 300, ni quieren pagar 500. Allá en Jalapa 500, 800, o sea, pagan bien realizar un matrimonio civil. Aquí se les hace más fácil ir a la MUNI, porque ahí les sale como en 150 el trámite entre los certificados de nacimiento, las constancias de sanidad, de que se pide que se vayan a hacer sus exámenes, gastan como 150. Entonces, en Jalapa, tal vez por ser un departamento, a veces pagan bien varios trabajos que se dan. Por ejemplo, él tiene mucho trabajo. Aquí solo viene de 8 a 12 y hoy, por ejemplo, no vino porque tenía su inspección y revisión del protocolo. Hoy le fueron a revisar su protocolo. Entonces, él trabaja muy bien, se dedica al notariado, también a casos que se puede llevar, pues penalistas, laboralistas. Él tiene mucho trabajo en Jalapa. Entonces, yo siento que a veces nosotros, como a ustedes como alumnos, se puedan llegar a pensar de que ya vemos muchos. Hay 34,000 abogados y notarios. Les digo esta cantidad porque nos mandaron un aviso que posiblemente nos llamen de acuerdo al colegiado que nos vayamos a vacunar para la vacuna del COVID y a los que estemos colegiados. Y dijeron que hay un total de 34,000 abogados y notarios registrados en el colegio. Somos bastantes, pero de esos bastantes nos dedicamos a diferentes tareas, a diferentes oficios. Y algo sí les digo yo, el campo del abogado y notario es extenso y nos podemos dedicar a un montón de situaciones que no tenemos impedimento para nada y se puede desempeñar cualquier cargo, llenamos cualquier requisito porque nuestra carrera es amplia y tiene mucho provecho que sacar, patojos. Y tampoco tengan la mentalidad de que ustedes, yo siento que va a ser el primer grupo de los de Mataquescuintla que se lleguen a graduar como abogados y notarios, y yo les apuesto que ahí van a estar esperándoles trabajos, porque así no hay que tener la mentalidad de que no vamos a conseguir trabajo, que no, yo siento que sí va a haber trabajo y para ustedes también. Por último, nos quedaba el planteamiento de la nulidad. Dice que la práctica forense guatemalteca siempre hay dificultad al planteamiento de la nulidad, ya que si lo que se ataca es el instrumento,
debe darse la intervención al notario en esos casos. Es por nulidad de forma, formal, instrumental o por la falta de las formalidades esenciales reguladas en el artículo 31 del Código de Notariado. Ahora bien, si lo que se ataca es el fondo, se refiere al negocio o contrato contenido en la escritura, no a la escritura en sí. En las demandas y algunas veces en las resoluciones se confunde la nulidad de la escritura con la nulidad del negocio en ella contenida. Vale mencionar la conclusión del licenciado Erwin Lobos Ríos en el trabajo, la acción de nulidad del instrumento público notarial y la jurisprudencia guatemalteca, que la escritura y el negocio son forzosamente una unidad. La recomendación final es que el notario en todo caso debe de cuidar que tanto en la forma como en el fondo del instrumento se satisfagan todos los requisitos legales cumpliendo en forma efectiva con la función. Entonces, terminamos ahí con la clase. Esto era los últimos 2 temas que yo les tenía que dar. El viernes ya no tengo clases con ustedes porque todo lo del protocolo ya lo vimos. Entonces, el examen va a iniciar desde la teoría de la prueba preconstituida, todo lo que vimos hoy y hasta el final de todo lo del protocolo, los antecedentes, etimología, definición, apertura, contenido, sus formalidades, cierre, índice, atestados, empastado, depósito, garantías o principios que lo fundamentan, su reposición, inspección y revisión. Todo eso ya lo vimos. Entonces, ya no tengo más que darles. Hoy cumplía con lo último que me hacía falta. Es nuestra última clase y el examen lo tenemos el martes a las 7 de la noche. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Bien, Lick. Para repasar, ¿cuáles dijo que eran los temas? Vamos a empezar de la teoría de la prueba constituida, William. ¿Eso dónde está en el libro? ¿O en las diapositivas? Está en el libro, hay una parte en el libro y otras en las diapositivas, William. Está bien. En el libro creo yo que iniciamos en la página 129, ¿no? ...124. Y iniciamos hasta el final, de la 124 a la 148. Pero necesito también que estén pendientes de las diapositivas que yo les di, de las clases que les di, porque hoy no hay ningún tipo de documento que subir. Solo vienen preguntas, solo preguntas. No me quiero complicar para no tener ningún problema que me estén diciendo, como me dijo mejor el Julio Castro, hágales una serie de montón de preguntas. Se puede llenar 60 preguntas para que ellos contesten 30. Entonces hoy solo son preguntas y tienen hora cabal de 7 a 8 y no hay ningún documento, ningún archivo que subir. Mira, pues, o sea, que vamos a estudiar del libro, o sea, aparte de las diapositivas que nos mandó, desde la 124 hasta la 154. Así y es. Después hay un capítulo que dice organizaciones notariales. Eso ya no va. ¿En dónde dice eso? En la página 157 de mi libro. No, Hasta la, ya lo vimos nosotros, el Colegio de Abogados y Notarios. Lo vimos, entonces de las páginas solo son 129 a las 148 y las diapositivas. Va. Las clases que vimos, lo que vimos, porque hay preguntas que vienen así. Y como les digo, hoy no hay ningún tipo de documento
de que puedan subir y que ustedes me estén diciendo que se les va a borrar, no. Solo bien preguntas, nada más. Está bien, Lic. Va, entonces feliz noche y nos miramos primero Dios el martes. Yo les a las 7 en punto iniciamos el examen. Gracias. Vaya. Feliz Feliz noche. Licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Liga. Feliz noche.